Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio, y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas, y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo. Y ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije: Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés, que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos, y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo, y a las de todos tus siervos, que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite en esos días. Yo era el copero del rey. Capítulo 2. En el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró, y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo, y le respondí: larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste, si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos, y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad, y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. También le dije: si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá, y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad, y la casa donde voy a vivir. Todo eso me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Fui entonces con los gobernadores del otro lado del río, y les entregué las cartas del rey. Además, el rey había enviado a sus capitanes y a soldados de caballería, para que me escoltaran. Pero cuando lo supieron Sanbalat el horonita y Tobías, el siervo amonita, se enojaron mucho, pues no les gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí, acompañado de varios hombres y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba yo más caballo que el que iba montando. Salí de noche y recorrí la puerta del valle que va a la fuente del dragón y a la puerta del basurero, y pude ver que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. Luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero como mi caballo no podía pasar, subí al torrente y observé la muralla. Aprovechando que era de noche, la rodeé y luego entré por la puerta del valle. Después de eso, regresé. Los oficiales no supieron a dónde había ido, ni qué había hecho, porque a nadie le había dicho nada, ni al pueblo ni a los sacerdotes, y menos a un agente importante. Ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supo lo que hice. Cuando regresé, les dije: ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta, y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado, y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron: sí, comencemos a reconstruir las murallas.
y se dispusieron a poner manos a la obra. Pero la noticia llegó a oídos de Sanbalat el hornita, de Tobías, el siervo amonita, y de Gesén el árabe, y se burlaron de nosotros y despectivamente nos dijeron: ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso están rebelándose contra el rey? Yo les respondí: el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas, y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte ni parte en Jerusalén. Capítulo 3. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y los demás sacerdotes se dispusieron a reconstruir la puerta de las ovejas. La repararon hasta la torre de Amia, y reconstruyeron la torre de Hananel, con la ayuda de la gente de Jericó y de Zacur hijo de Imri. Los descendientes de Sena reconstruyeron la puerta del pescado y revistieron de madera las puertas y les pusieron cerraduras y cerrojos. Contaron con la ayuda de Meremot, el hijo de Urías y nieto de Cos, de Mesulán, el hijo de Berequías y nieto de Mesezabel, y de Sadoc hijo de Baná. A su lado estaban los tecoitas, aunque en las obras del Señor no se contó con la ayuda de los jefes del pueblo. La puerta vieja fue restaurada por Joyadá hijo de Paseaj y por Mesulán hijo de Besorías, quienes recubrieron de madera las puertas y les pusieron cerraduras y cerrojos. A su lado estaban Melatías el Gabaonita y Yadón el Meronotita, que venían de Gabaón y de Mizpá, pueblos que estaban bajo el dominio del gobernador de la ribera occidental del río Éufrates. También nos ayudaron Uziel hijo de Jaraías, que sabía trabajar la plata, y el perfumista Hananías, que repararon la muralla de Jerusalén hasta su parte ancha. Y Refaías hijo de Hur, que gobernaba la mitad de la región de Jerusalén. Frente a su casa se les unió Jedaías hijo de Jarumaz, y también Japus hijo de Hasabnías. Malquías hijo de Jarín y Jasub hijo de Pajad Moab restauraron otro tramo de la muralla y de la torre de los hornos. A ellos se les unieron Salum hijo de Alojes, que era gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y con sus hijas. Hanún y los habitantes de Zanoaj restauraron la puerta del valle. Reconstruyeron 1000 codos de la muralla, hasta la puerta del basurero, y a las puertas les pusieron cerraduras y cerrojos. Malquías hijo de Recab, que gobernaba la provincia de Betaqueren, reconstruyó la puerta del basurero y otras puertas, y les puso cerraduras y cerrojos. La puerta de la fuente fue reconstruida por Salum hijo de Coljocé, que era gobernador de la región de Mispat. Fue él quien recubrió de madera las puertas, y quien les puso cerraduras y cerrojos. Además, reconstruyó la muralla del estanque de Siloé, que va hacia el huerto del rey y llega a las escaleras que bajan de la ciudad de David. Nehemías hijo de Azbuk, que era gobernador de la otra mitad de Betsur, reconstruyó las murallas que pasan frente al sepulcro de David, hasta el estanque labrado y la mansión de los valientes. Le siguieron los levitas Rejún hijo de Bani y Hasabías, que era el gobernador de la mitad de la región de Keila, el cual reconstruyó a nombre de su región. A continuación se les unieron sus parientes Babai hijo de Enadad, que era el gobernador de la otra mitad de Keila, y Ezer hijo de Josué, que era el gobernador de Mizpá, los cuales reconstruyeron las murallas que pasan frente a la cuesta de la armería de la esquina. Le siguió Baruch hijo de Zabai, que con mucho fervor restauró el tramo que va de la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. El siguiente tramo, que va de la entrada de la casa de Eliasib hasta la parte final, lo restauró Meremot, el hijo de Urías y nieto de Cos. Después de él se unieron a la restauración los sacerdotes de la llanura. Benjamín y Jasub restauraron las murallas que estaban frente a su casa. Azarías, el hijo de Maseías y nieto de Hananías continuó el trabajo cerca de su casa. Binui hijo de Enada reconstruyó el tramo que va de la casa de Azarías al ángulo entrante de la muralla, y hasta la esquina. Le siguió Palal hijo de Uzai, que restauró el frente de la esquina y la torre que sobresale del palacio real, la cual está en el patio de la cárcel. Le siguió Pedaías hijo de Faros. Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel no se quedaron atrás, pues restauraron incluso el frente de la puerta de las aguas y la torre que sobresale. Los tecoitas reconstruyeron el tramo que está frente a la torre que sobresale, y la muralla de Ofel. Los sacerdotes reconstruyeron la puerta de los caballos, y el tramo de la muralla que estaba frente a su casa. Sadoc hijo de Imer restauró la muralla frente a su casa, y lo mismo hizo Semaías hijo de Secanías, que era el guardián de la puerta oriental. Le siguieron Hananías hijo de Selemías y Hanún, el sexto hijo de Salaf, que restauraron otro tramo de la muralla, seguidos de Mesulán hijo de Berequías, que restauró el tramo frente a su casa. Malquías, el hijo del platero, restauró el tramo de la casa de los criados del templo y de los comerciantes, que está frente a la puerta del juicio, hasta llegar a la sala de la esquina.
Los pláteros y los comerciantes continuaron con la restauración desde la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas. Capítulo 4. Cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria, y les dijo: ¿Y estos pobres judíos, qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo, con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian, y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos. Que sean el botín de quienes se los lleven cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Cuando Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén, y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo, y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Luego, la gente de Judá nos dijo: los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar, que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar a la ciudad, y tomarnos por sorpresa y matarnos, para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos, nos repetían lo mismo muchas veces: no importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos, y los repartí por familias en las partes bajas de la ciudad, y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. Luego, me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo, y con el pueblo en general, y les dije: no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer, y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. A partir de ese día la mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras la otra mitad se mantenía vigilante con sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada al cinto, y a mi lado estaba quien tocaba la trompeta. Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales, y con todo el pueblo, y les dije: la obra es muy grande y extensa, y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de toda la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Y así, desde la salida del sol hasta que aparecían las estrellas trabajábamos en la obra, mientras la mitad de nosotros se mantenía lanza en mano. Al resto del pueblo le dije: quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados. Durante la noche, vigilen la ciudad. Y durante el día trabajen en la obra. Mis hermanos y mis criados, y los centinelas que me seguían, trabajábamos sin descanso. Ninguno de nosotros se quitaba la ropa, a no ser para bañarse. Capítulo 5. Pero los hombres del pueblo y sus esposas protestaron contra sus compatriotas judíos, pues decían: si contamos a nuestros hijos y nuestras hijas, en nuestra familia somos muchos, y tenemos que pedir prestado el grano para poder comer y vivir. Otros decían: es tanta el hambre que padecemos, que ya hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, a cambio de alimentos. Otros se quejaban: hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestras viñas para pagar el tributo al rey. Aunque nuestro cuerpo es semejante al de nuestros hermanos, y nuestros hijos son como sus hijos, nosotros hemos tenido que hacer de nuestros hijos y nuestras hijas esclavos al servicio de otros. Algunas ya lo son, y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas pertenecen a otros. Cuando escuché sus quejas, me enojé mucho. Pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. Luego convoqué a los hombres importantes y a los oficiales del templo, y les dije: ¿son capaces de exigir altos intereses de sus hermanos? Y también les dije:
De acuerdo con nuestras posibilidades, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos como esclavos a otros pueblos. ¿Y ustedes se atreven a vender a sus propios hermanos entre nosotros mismos? Y como no supieron qué responder, prefirieron callar. Pero añadí, esto que están haciendo no está bien. Demuestren temor por nuestro Dios. Así no tendremos que avergonzarnos delante de nuestros enemigos de otros pueblos. Mis hermanos y yo también les hemos prestado dinero y grano, para que ellos puedan sobrevivir. Dejemos de cobrarles intereses. Yo les ruego que hoy mismo les devuelvan sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, más la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que les cobraron como intereses. Y ellos dijeron, así lo haremos. Vamos a devolverles lo que les habíamos cobrado. No tendrán que pagarnos nada. Entonces reuní a los sacerdotes y los comprometí a cumplir lo que se había acordado. Luego sacudí mis vestiduras y les dije, así como yo he sacudido mis vestidos, que Dios sacuda de su casa a quien no cumpla con este acuerdo. Que lo eche fuera. Y el pueblo dijo, amén. Y alabó al Señor y empezó a poner en práctica todo lo que habíamos acordado. Durante 12 años, desde el día en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la tierra de Judá, es decir, desde el año 20 de su reinado hasta el año 32, ni mis hermanos ni yo nos alimentamos con las contribuciones que yo recibía como gobernador. En cambio, los gobernadores anteriores a mí abrumaban al pueblo y les cobraban 40 monedas de plata por el pan y el vino que les vendían. Aún sus mismos criados se creían superiores y se aprovechaban del pueblo. Pero yo no me porté así, por mi temor a Dios. Como parte del pueblo, a mí y a mis criados nos tocó restaurar un tramo de la muralla, aun cuando yo no había comprado tierras. A mi mesa se sentaban 150 judíos y oficiales, más otros que venían de las naciones vecinas. Cada día se mataban un buey y 6 ovejas engordadas. A mí me preparaban aves para comer, y cada 10 días se servía vino en abundancia. Sin embargo, nunca exigí que eso se pagara con las contribuciones a que tenía derecho como gobernador, porque la pobreza del pueblo era extrema. Dios mío, te ruego que no te olvides de mí, ni de todo lo que he hecho por este pueblo. Capítulo 6. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe, y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir las murallas, y que se habían tapiado todas sus brechas, aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera, me mandaron un mensaje que decía, queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. En realidad, lo que ellos querían era hacerme daño, así que mandé a decirles, no me es posible ir, porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Y aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. Pero Sanbalat insistió una 5ª vez, y me envió a un criado suyo con una carta abierta, la cual decía, ha llegado a nuestras ciudades el rumor, y Gesem lo confirma, de que los judíos y tú piensan rebelarse, y que por eso estás reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tienes la intención de proclamarte rey, y hasta te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado, porque esto puede llegar a oídos del rey. Así que ven a hablar con nosotros, para aclarar este asunto. Yo le respondí, esto que dices no es verdad. Tú mismo lo has inventado. Y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos, y desanimarnos para que no termináramos las obras de restauración. Dios mío, fortalece mis manos. Poco después fui a casa de Semaías, el hijo de Delaía y nieto de Meitabel, que estaba encerrado en su casa. Al verme, dijo, te aconsejo que vayamos a la casa de Dios, y que cerremos las puertas, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Pero yo le dije, los hombres como yo no corren a esconderse. Y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, para amedrentarme y hacerme pecar, y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Dios mío, toma en cuenta lo que Tobías y Sanbalat están haciendo en mi contra. Y no te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme. A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días. Y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo, y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho Dios había estado presente.
Por aquellos días se había intensificado el envío de cartas por parte de los jefes de Judá a Tobías, y de Tobías a ellos, porque muchos se habían vuelto sus aliados, ya que él era yerno de Secanías hijo de Araj, y porque Joram, su hijo, se había casado con la hija de Mesulam hijo de Berequías. En mi presencia alababan sus buenas acciones, pero iban a contarle todo lo que yo decía. Y Tobías me enviaba cartas intimidatorias. Capítulo 7. Cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos a los porteros, cantores y levitas. Además, escogí a mi hermano Hananí y a Hananías, un hombre recto y temerosos de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén, y les dije: las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente. Aunque haya gente que quiera entrar, cierren bien las puertas y corran los cerrojos luego. De entre los que vivían en Jerusalén escogí guardias, para que vigilaran por turnos el frente de sus casas. Esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Entonces el Señor me llevó a reunir a los nobles y oficiales, y al pueblo en general, para que fueran empadronados según su genealogía. Hallé el libro genealógico de los israelitas que habían vuelto antes, y allí encontré anotados los siguientes nombres, y la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora volvían a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los jefes que volvieron con Zorobabel fueron Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehún y Baná. El número de los israelitas fue el siguiente. Los descendientes de Paros: 2172. Los descendientes de Sefatías: 372. Los descendientes de Araj: 652. Los descendientes de Pahat Moab, que fueron hijos de Josué y de Joab: 2818. Los descendientes de Elam: 1254. Los descendientes de Zatu: 845. Los descendientes de Zakai: 760. Los descendientes de Binui: 648. Los descendientes de Bebai: 628. Los descendientes de Azgad: 2622. Los descendientes de Adonicán: 667. Los descendientes de Bigvai: 2067. Los descendientes de Adin: 655. Los descendientes de Ater, hijo de Ezequías: 98. Los descendientes de Jasum: 328. Los descendientes de Besai: 324. Los descendientes de Jarif: 112. Los descendientes de Gabaón: 95. Los varones de Belén y de Netofa: 188. Los varones de Anatot: 128. Los varones de Betazmabet: 42. Los varones de Kiriat Yearim, Cafira y Berot: 743. Los varones de Ramá y de Jeba: 621. Los varones de Migmas: 122. Los varones de Betel y de Ai: 123. Los varones del otro Nego: 52. Los descendientes del otro Elam: 1254. Los descendientes de Harim: 320. Los descendientes de Jericó: 345. Los descendientes de Lof, Hadid y Ono: 721. Los descendientes de Senat: 3930. Los sacerdotes: los descendientes de Jedaías, de la familia de Josué: 973. Los descendientes de Imer: 1052. Los descendientes de Pashur: 1247. Los descendientes de Harim: 1017. Los levitas: los descendientes de Josué y de Cadmiel, de la familia de Odavías: 74. Los cantores: los descendientes de Asaf: 148. Los porteros: los descendientes de Salum, de Ater, de Talmón, de Acud, de Hatita, y de Sobai: 138 en total. Los sirvientes del templo: los descendientes de Sijá, de Jasuzá, de Tabaot, de Queros, de Sigá, de Padón, de Lebana, de Jagaba, de Salmai, de Hanán, de Gidel, de Gajar, de Reaía, de Resín, de Necoda, de Gazán, de Uzá, de Paseaj, de Besai, de Meunim, de Nefusín, de Bakbuk, de Jacuzá, de Jarjur, de Bazlut, de Mejidá, de Jarsá, de Barcos, de Sísara, de Tema, de Necía, y de Jatifa. Los descendientes de los siervos de Salomón:
Los descendientes de Sotai, de Soferet, de Perida, de Jalá, de Darcón, de Gidel, de Sefatías, de Jatel, de Poqueret-Sebayín, de Amón. Todos los sirvientes del templo y los descendientes de los siervos de Salomón. 392. Hubo otros que también volvieron a Jerusalén, y que provenían de Teléfono Melach, Teléfono Jarsá, Kerub, Adone y Mer, pero que no pudieron demostrar su genealogía ni la de sus padres, ni si eran o no israelitas. Eran descendientes de Dilaía, de Tobías y de Necoda. 642 en total. De los sacerdotes. Los hijos de Jabaías, de Cos y de Barzilai. Este se casó con una de las hijas de Barzilai el Galaadita, y tomó el nombre de la familia de ella. Estos buscaron en vano el registro de sus genealogías, y como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Entonces el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Urim y el Tumim. El total de la comunidad era de 42.360 personas, sin tomar en cuenta a los siervos, hombres y mujeres, que sumaban 7.337, entre los cuales había 245 cantores y cantoras. Llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos jefes de las familias más importantes dieron sus ofrendas para la obra de reconstrucción. El gobernador entregó al tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los jefes de familia aportaron al tesoro 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata. El resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, parte del pueblo, los sirvientes del templo, y el resto de los israelitas, habitaron sus respectivas ciudades. En el 7º mes del año, todos los israelitas se habían establecido ya en sus ciudades. Capítulo 8. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés, que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día 1 del mes 7 del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo a hombres que a mujeres, y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley, y para que todos escucharan mejor Esdras se subió a un estrado de madera hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maseías. A su izquierda estaban Peraías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor, y el pueblo, con las manos hacia el cielo, respondió a una sola voz: Amén. Amén. Luego, todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Yozabad, Hanán y Pelaía explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad, y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron: Este día está consagrado al Señor, nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. También dijeron: Vayan y coman bien, y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. También los levitas animaban al pueblo y le decían: Ya no lloren. No estén tristes, porque hoy es un día sagrado. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a compartir su comida. Y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. Al día siguiente, los jefes de familias de todo el pueblo, y los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para que les explicara las palabras de la ley, y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés encontraron una ley, la cual decía que en el 7º mes del año debía celebrarse una fiesta solemne, durante la cual todos los israelitas debían vivir 7 días en tabernáculos. Esta ley debía pregonarse por todas las ciudades, y en Jerusalén, y la orden era:
salgan a los montes y corten ramas de olivo silvestre, y ramas de arrayán, y hojas de palmeras y de todo árbol frondoso, y hagan unas cabañas, como está escrito. El pueblo salió a cortar ramas para hacer las cabañas. Algunos las hicieron en las azoteas de sus casas. Otros las pusieron en sus patios, o en el patio del templo, o en la plaza de la puerta de las aguas, y hasta en la plaza de la puerta de Efraín. Todos los israelitas que habían vuelto del cautiverio armaron sus cabañas y durmieron allí, pues desde los días de Josué hijo de Nun ese día no habían cumplido con este mandato, y ahora que lo cumplían sentían una gran alegría. Durante 7 días celebraron la fiesta con toda solemnidad, y el 8º día se reunieron en una asamblea solemne, conforme a lo establecido. Y todos los días, desde el primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Capítulo 9. El día 24 del mismo mes, los israelitas volvieron a reunirse para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo. Para entonces los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos de extranjeros. Puestos de pie, los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres, y así de pie, durante 3 horas escucharon la lectura del libro de la ley del Señor su Dios, y durante las siguientes 3 horas el pueblo confesó sus pecados y adoró al Señor. Luego, los levitas Josué, Bani, Cadmiel, Sebanías, Binui, Serebías, Bani y Kenani subieron los escalones, y en voz alta clamaron al Señor. Por su parte, los levitas Josué, Cadmiel, Bani, Hasaunías, Serebías, Odías, Sebanías y Petajías dijeron al pueblo: Vamos, bendigamos al Señor nuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, que tu glorioso y excelso nombre sea bendito más allá de toda bendición y alabanza. Tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todas sus huestes. Tú creaste la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo cuanto existe. Por eso las huestes celestiales te adoran. Tú, Señor, eres el Dios que eligió a Abraham. Tú le ordenaste salir de Ur de los Caldeos. Tú le pusiste por nombre Abraham. Tú lo consideraste digno de confianza e hiciste un pacto con él. Tú prometiste dar a sus descendientes la tierra donde vivían los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los gergeseos, y cumpliste tu promesa, porque eres justo. Tú viste en Egipto la aflicción de nuestros padres, y escuchaste su clamor en el Mar Rojo. Tú realizaste señales y maravillas contra el faraón y sus ejércitos, y contra todos los habitantes de su país, pues sabías que habían tratado a tu pueblo con soberbia. Ese día engrandeciste tu nombre, como lo has engrandecido hoy. Ante sus propios ojos, tú dividiste el mar en 2, y tu pueblo pasó por él como en tierra seca. A sus perseguidores, los hundiste en el mar como se hunde una piedra en aguas profundas. Tú los guiaste durante el día por medio de una gran nube, y de noche iluminaste su camino con una columna de fuego, para mostrarles el camino que debían seguir. Tú descendiste a la cumbre del monte Sinaí. Les hablaste desde el cielo y les diste consejos sabios, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Tú les ordenaste respetar la santidad de tu día de reposo, y por medio de tu siervo Moisés les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Cuando tuvieron hambre, tú les diste a comer pan del cielo. Cuando tuvieron sed, hiciste que brotara agua de la peña, y finalmente les diste posesión de la tierra, como habías prometido hacerlo. Pero ellos y nuestros padres se llenaron de soberbia, y en su obstinación no prestaron atención a tus mandamientos. Se negaron a escucharte y se olvidaron de los hechos maravillosos que habías hecho por ellos. Al contrario, se volvieron duros y rebeldes, y buscaron líderes que los guiaran para volver a caer en servidumbre. Pero tú eres un Dios que perdona. Eres un Dios clemente y compasivo. No te enojas fácilmente porque tu misericordia es grande. Por eso no los abandonaste, aunque ellos fundieron un becerro y le dijeron al pueblo que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Aunque ellos se dedicaron a cometer actos muy repugnantes, tú, por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto. Durante el día, la columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos en su camino. Durante la noche, tampoco se apartó de ellos la columna de fuego para alumbrarles el camino que debían seguir. Les enviaste tu buen espíritu para instruirles, y no les quitaste el maná con que se alimentaban ni les faltó agua para apagar su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto, y nunca nada les faltó, ni se gastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Pusiste en sus manos reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y tomaron posesión de las tierras de Sihón, el rey de Hesbón, y de Og, el rey de Basán.
Les diste tantos hijos como las estrellas de los cielos, y los guiaste hasta la tierra que habrían de poseer, como lo habías prometido a sus padres. Y sus descendientes tomaron posesión de esas tierras. Tú les diste la victoria sobre los que allí habitaban, y ellos vencieron a los cananeos y a sus reyes, y a los pueblos vecinos, para que hicieran con ellos lo que quisieran. Y ellos conquistaron ciudades amuralladas y tierras fértiles. Se adueñaron de buenas casas y de todo tipo de bienes, de cisternas, de viñedos, de olivares y de abundantes árboles frutales. Y comieron hasta saciarse, y disfrutaron de tu gran bondad. Pero provocaron tu enojo porque se rebelaron contra ti, y tuvieron en poco tus leyes. Mataron a tus profetas porque les hacían ver su maldad para que se volvieran a ti, pero ellos cometieron actos muy repugnantes. Entonces los dejaste caer en poder de sus enemigos, que los afligieron en gran manera. Y cuando se vieron atribulados, te pidieron ayuda y tú, desde el cielo, los escuchaste, porque eres un Dios misericordioso, y les enviaste hombres valerosos para que los libraran del poder de sus enemigos. Pero una vez que estaban en paz, volvían a su mal comportamiento, y por eso tú los dejaste caer en poder de sus enemigos, y ellos volvieron a dominarlos. Pero volvían a pedirte ayuda, y tú, desde el cielo, te compadecías de ellos y los librabas. Los reprendiste para que respetaran tus leyes, pero ellos, en su soberbia, no cumplieron tus mandamientos sino que se rebelaron contra tus juicios, por los cuales todo hombre que los cumpla, vivirá. Se rebelaron, se encapricharon, no quisieron escucharte. Pero tú les tuviste paciencia por mucho tiempo, y por medio de tus profetas les diste muestras de tu espíritu. Pero ellos no quisieron escucharte. Por eso los dejaste caer en manos de otros pueblos. Gracias a tu gran misericordia, no acabaste con ellos ni los dejaste en el desamparo, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Por eso, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que cumples fielmente tu pacto y mantienes tu gran misericordia con tu pueblo, no tengas en poco todo el sufrimiento que han soportado nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde que fuimos esclavizados por los reyes de Asiria hasta nuestros días. Tú has actuado con justicia en todo lo que nos ha sucedido, porque tú haces todo con rectitud. Nosotros, en cambio, hemos hecho lo malo. Ninguno de nuestros antepasados cumplió la ley. Ni nuestros reyes, ni nuestros príncipes, ni nuestros sacerdotes ni nuestros padres. Ninguno de ellos obedeció tus mandamientos ni escuchó tus reprensiones. Aceptaron los numerosos reinos que por tu bondad les diste, y disfrutaron de la vasta y fértil tierra que les entregaste. Y ni aun así quisieron servirte ni se arrepintieron de su maldad. Por eso hoy vivimos como esclavos de otros. Somos esclavos en nuestra propia tierra, la tierra que prometiste a nuestros antepasados, para que disfrutaran de sus productos. Sus frutos son abundantes, pero ahora van a parar a los graneros de los reyes que nos dominan, y todo a causa de nuestra maldad. Ellos se han convertido en nuestros amos, en dueños de nuestro ganado, y hacen con nosotros lo que quieren. Y estamos en grandes aprietos. En vista de todo esto, hoy nos comprometemos contigo, y nosotros y nuestros príncipes, y los sacerdotes y los levitas, firmamos este compromiso. Capítulo 10. El compromiso fue firmado por el gobernador Nehemías hijo de Jacalías, y por Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mijamín, Magasías, Bilgai y Semaías, que eran sacerdotes. Por los levitas firmaron Josué hijo de Azanías, Binui de los hijos de Enarat, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Por los hombres importantes del pueblo firmaron Paros, Pajad Moab, Elam, Zatu, Bani, Binui, Azbat, Bebai, Adonías, Bilbai, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Jasún, Besai, Jarif, Anatot, Nebai, Macpias, Mesulán, Ecir, Mesezabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Jasub, Alojes, Pilja, Sobek, Rejún, Jasabna, Maseías, Agías, Hanán, Anán, Maluc, Harín y Baná.
El resto del pueblo, junto con los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los criados del templo, todos aquellos que se habían apartado de los pueblos extranjeros, y sus esposas, hijos e hijas, y todos los que podían entender y comprender, se reunieron con sus hermanos y con los jefes importantes del pueblo para jurar que se comprometían a obedecer la ley que Dios le había dado a su siervo Moisés, y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios. Prometieron que sus hijas no se casarían con extranjeros, y que tampoco sus hijos se casarían con extranjeras. También se comprometieron a observar los días de reposo, y toda fiesta sagrada, y a que en esos días no comprarían ninguna mercancía ni comestibles que vendieran otros pueblos, y que el año séptimo dejarían descansar la tierra y condonarían todas las deudas. Por ley se impusieron la responsabilidad de entregar 4 gramos de plata para el mantenimiento del templo de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para las ofrendas continuas, los holocaustos continuos, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, las cosas sagradas y los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, y para todo el servicio de la casa de Dios. Nosotros los sacerdotes, y los levitas y el pueblo en general, echamos suertes, según el origen de nuestras familias, para saber a quién le tocaría llevar al templo del Señor la ofrenda de leña necesaria para ser quemada en el altar, como está escrito en la ley. También nos comprometimos a llevar al templo, cada año, los primeros frutos de nuestras cosechas y de nuestros árboles frutales, así como nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, es decir, nuestras vacas y ovejas, y presentarlas ante los sacerdotes que sirven en el templo de Dios. De igual manera, nos comprometimos a llevar a los almacenes del templo la primera harina, el primer vino y el primer aceite, para los sacerdotes, y entregar a los levitas la 10ª parte de nuestras cosechas y del fruto de nuestro trabajo en todas nuestras ciudades. Al momento de hacer la entrega a los levitas, un sacerdote descendiente de Aarón debería estar presente, y los levitas a su vez llevarían a los almacenes del templo la 10ª parte a esa 10ª parte recibida. Como es obligación de todos los israelitas y los levitas llevar a los almacenes del templo las ofrendas de grano, vino y aceite, porque allí están los utensilios sagrados que usan los sacerdotes, los porteros y los cantores, nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios. Capítulo 11. Los hombres importantes del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén. El resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 se quedara de vivir en la ciudad santa, y los 9 restantes vivieran en las demás ciudades. Varios hombres se ofrecieron voluntariamente a quedarse a vivir en Jerusalén, y el pueblo les dio su bendición. Esta es la lista de los jefes de provincia que se quedaron a vivir en Jerusalén. En las otras ciudades de Judá se establecieron en sus respectivas tierras los sacerdotes, los levitas, los criados del templo y los descendientes de los siervos de Salomón. En Jerusalén se quedaron a vivir algunos de los descendientes de Judá y de Benjamín. De los descendientes de Judá se quedó Ataías, descendiente en línea directa de Ucías, Zacarías, Amarías, Sefatías y Malaleel. De los descendientes de Fares se quedó Maseías, descendiente en línea directa de Baruc, Col-José, Hazaías, Adaías, Joyarib, Zacarías y Siloni. Todos los descendientes de Fares que se quedaron a vivir en Jerusalén fueron 468 hombres aguerridos. Los descendientes de Benjamín: Salú, descendiente en línea directa de Mesulán, Joed, Pedaías, Colaías, Maseías, Itiel y Jesaías. Con sus hermanos Gabai y Salai sumaban 928. Al frente de ellos estaba Joel hijo de Zicri. El segundo en importancia en la ciudad era Judá hijo de Senua. De los sacerdotes: Jedaías, descendiente en línea directa de Joyarib, Jaquín, Seraías, Hilcías, Mesulán, Sadoc, Merayot y Agitob, hombre importante del templo de Dios, y sus hermanos, que trabajaban en la obra del templo. En total, eran 822. Adaías, descendiente en línea directa de Jeroán, Pelalías, Amsi, Zacarías, Pashur, Malquías, y sus hermanos, que eran jefes de familias. En total, sumaban 242. Amasai, descendiente en línea directa de Acharel, Achai, Mesilemote y Ner, y sus hermanos, hombres aguerridos. En total, sumaban 128, y el jefe de ellos era Zabdiel hijo de Gedolín. De los levitas: Semaías, descendiente en línea directa de Jasú, Azricam, Hasabías, Binui, Sabetai y Jozabad, que eran de los principales levitas y los capataces de la obra exterior del templo de Dios.
Matanías, descendiente en línea directa de Mecaía, Zabdi, Asaf, que era el principal y quien daba inicio a las alabanzas y acciones de gracias durante la oración. Bakbuquías, que era el segundo entre sus hermanos. Abda, descendiente en línea directa de Samúa, Galal y Jedutún. Todos los levitas en la ciudad santa eran 284. Los porteros, Acud, Talmón y sus hermanos, estaban a cargo de las puertas y sumaban 172. El resto de los israelitas, de los sacerdotes y de los levitas habitaron en todas las ciudades de Judá, cada uno en su propiedad. Los criados del templo habitaban en Ofel, y Sija y Gispa eran los jefes de los criados del templo. Y el jefe de los levitas que vivían en Jerusalén era Uzi, descendiente en línea directa de Bani, Hasabías, Matanías y Mecaía. Los descendientes de Asaf eran cantores y estaban a cargo de las obras en el templo de Dios. Por orden del rey, cada uno de los cantores tenía asignado su turno para cada día. Petajías, descendiente en línea directa de Mesezabel, Zeraj y Judá, estaba al servicio del rey en todos los asuntos relacionados con el pueblo. En cuanto a las aldeas y sus parcelas, algunos de los descendientes de Judá se quedaron a vivir en las aldeas de Kiriat Arba, Dibón, Jecapsel, Josué, Molada, Bet-Pelet, Hasar Sual, Berseba, Siklag, Mecona, Enrimón, Sorá, Jarmut, Zanoaj, Adurán, Laquis, y Azeca, ocupando el territorio que va de Berseba al valle de Ginón. Los benjaminitas vivieron en Geba, Migmas, Aía, Betel, Anatot, Nob, Ananías, Hazor, Ramá, Gitallín, Hadid, Sebogín, Nebalat, Lob y Ono, que era el valle de los artífices. Algunos de los levitas vivieron en las parcelas asignadas a las familias de Judá y de Benjamín. Capítulo 12. Esta es la lista de los sacerdotes y levitas que volvieron de Babilonia con Zorobabel hijo de Salatiel, y con Josué. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatus, Secanías, Rejún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Madías, Bilga, Semaías, Joyarid, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Todos estos eran los jefes de los sacerdotes y sus hermanos en el tiempo de Josué. De los levitas volvieron Josué, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos participaba en los cantos de alabanza. Y sus hermanos Bakbuquías y Uni, que ejercían cada uno su ministerio. Josué fue padre de Joyacín, Joyacín fue padre de Eliasib, Eliasib fue padre de Joyadá. Joyadá fue padre de Jonatán, y Jonatán fue padre de Jadua. En el tiempo de Joyacín, los sacerdotes jefes de familias eran, de Seraías, Meraías, de Jeremías, Hananías, de Esdras, Mesulán, de Amarías, Joanam, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Jarín, Abna, de Merayot, Helcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulán, de Abías, Zicri, de Miniamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Hasabías, de Jedaías, Natanael. En los días de Eliasib, Joyará, Joanán y Jadua, los levitas fueron inscritos por jefes de familias, lo mismo que los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los descendientes de Leví que eran jefes de familia fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán hijo de Eliasib. Los jefes de los levitas fueron Hasabías, Serebías, Josué hijo de Cadmiel, y sus hermanos, que estaban al frente de ellos para alabar y dar gracias al Señor, de acuerdo con los estatutos de David, varón de Dios, y según su turno. Los guardias Matanías, Bakbuquías, Abdías, Mesulán, Talmón y Acub vigilaban las entradas. Todos ellos vivieron en los días de Joyacín hijo de Josué y nieto de Josarac, cuando Nehemías era gobernador y Esdras fungía como escriba y sacerdote. Para la consagración de la muralla de Jerusalén fueron convocados a Jerusalén los levitas de todos los lugares, a fin de celebrar la dedicación con una gran fiesta de alabanzas y cánticos al son de címbalos, salterios y cítaras. Se llamó a los cantores profesionales que vivían cerca de Jerusalén y en las aldeas de los netofatitas, y a los cantores de la familia de Gilgal, y a los de los campos de Geba y de Azmabet, que habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, lo mismo que el pueblo, las puertas y la muralla. A los jefes de Judá les pedí subir a la muralla, e hice desfilar en procesión dos grandes coros, uno a la derecha y otro a la izquierda. El que iba a la derecha caminaba sobre la muralla, en dirección a la puerta del basurero.
Tras el coro iban Osaías, la mitad de los jefes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Los sacerdotes iban tocando las trompetas, y entre ellos iba Zacarías, descendiente en línea directa de Jonatán, Semaías, Matanías, Micaías, Zacur y Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hananí, quienes llevaban los instrumentos musicales que habían pertenecido a David, el varón de Dios. El escriba Esdras avanzaba al frente de ellos. Los sacerdotes subieron por los escalones que están frente a la puerta de la fuente, que conduce a la ciudad de David. Usaron la subida de la muralla y pasaron cerca del palacio de David, hasta la parte oriental de la puerta de las aguas. Yo iba detrás del segundo coro, el que desfilaba a la izquierda, junto con la mitad del pueblo que caminaba sobre la muralla, desde la torre de los hornos hasta la muralla ancha. Caminamos desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, seguimos a la puerta del pescado, la torre de Hananel, la torre de Amea y la puerta de las ovejas, y nos detuvimos en la puerta de la cárcel. Entonces los dos coros, la mitad de los oficiales del templo y yo, nos reunimos en la casa de Dios. Los sacerdotes Eliaquín, Maseías, Miniamín, Micaías, Eliogenai, Zacarías y Hananías, tocaban sus trompetas, lo mismo que Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Israías era el director de los cantores, los cuales alababan a Dios a voz en cuello. Ese día se ofrecieron numerosos sacrificios de animales. El pueblo entero, hombres, mujeres y niños, rebosaba de alegría porque Dios los había alegrado en gran manera. Era tal el alborozo que había en Jerusalén, que se escuchaba desde lejos. Aquel día varios hombres fueron elegidos para encargarse de los almacenes del templo, de las ofrendas, las primicias y los diezmos, y para que, de lo que llegaba de las diferentes ciudades, recogieran las porciones que les correspondían a los sacerdotes y los levitas. Y es que el pueblo de Judá estaba feliz por los sacerdotes y levitas que servían en el templo, pues habían servido al Señor y habían intercedido por los pecados del pueblo, lo mismo que los cantores y los porteros, conforme a lo establecido por el rey David y su hijo Salomón. Desde tiempos inmemoriales, y desde el reinado de David y los días de Asaf, había habido un director de los cantores que organizaba las alabanzas y las acciones de gracias al Señor. Y tanto en la época de Zorobabel como en la de Nehemías, el pueblo se preocupaba por alimentar a los cantores y a los porteros, según los días que estaban de servicio. Apartaban las porciones que les correspondían a los levitas, y ellos apartaban lo que les correspondía a los sacerdotes. Capítulo 13. Aquel día se volvió a leer la ley de Moisés, y cuando el pueblo la escuchó, se dio cuenta de que los amonitas y los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios, porque esos pueblos no habían recibido bien a los israelitas, sino que le pagaron a Balaam para que los maldijera. Sin embargo, nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Y cuando el pueblo oyó este trozo de la ley, sacaron de entre ellos a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, cuando el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había construido una hermosa habitación donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de los cereales, del vino y del aceite, que conforme al mandamiento pertenecían a los levitas, los cantores y los porteros, y eran la ofrenda para los sacerdotes que servían en el templo. Cuando eso pasó, yo todavía no estaba en Jerusalén, sino en Babilonia. Yo me presenté ante el rey Artajerjes en el año 32 de su reinado, y fue entonces cuando le pedí permiso para venir a Jerusalén. Fue entonces también cuando me enteré del mal que por su aprecio a Tobías había cometido Eliasib, al mandar construir para él un lugar para que viviera, precisamente en los atrios del templo de Dios. Esto me dolió tanto, que saqué al patio todos los muebles de la casa de Tobías, y ordené que limpiaran muy bien el lugar, y que luego volvieran a poner allí los utensilios del templo de Dios, y las ofrendas y el incienso. También me di cuenta de que no se habían entregado a los levitas sus raciones, y que por eso ellos y los cantores que servían en el templo habían regresado a sus respectivas tierras. Entonces reprendí a los oficiales del templo, y les pregunté, ¿por qué está abandonado el templo de Dios? Y reinstalé en sus puestos a los levitas y a los cantores. Entonces el pueblo llevó a los almacenes del templo los diezmos de cereales, de vino y de aceite. Como administradores de estos bienes elegí al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. De los levitas, elegí a Pedaías,
Para que los ayudaran, nombré a Hanán, que era hijo de Zacur y nieto de Matanías, pues tenían fama de ser hombres honrados para distribuir los bienes entre sus hermanos. Dios mío, toma esto en cuenta y no te olvides de mí. No te olvides del bien que he hecho en favor de tu templo y de su servicio. En esos días descubrí en Judá que, en el día de reposo, había algunos que exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña, y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía, para llevarlas a Jerusalén. Entonces les llamé la atención, porque en el día de reposo no está permitida la venta de provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá, y les dije: ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo. Antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, ordené cerrarlas y no volver a abrirlas hasta que el día de reposo hubiera pasado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a algunos de mis siervos. Fue así como en repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén. Entonces los llamé y les advertí: ¿por qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar, y desde entonces dejaron de venir en día de reposo. A los levitas les ordené que se purificaran y fueran a custodiar las puertas, para mantener sagrado el día de reposo. Dios mío, acuérdate de mí también por esto, y por tu gran misericordia, perdóname. En aquel tiempo descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Y que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, o de otros pueblos, porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos. Les llamé la atención, y los maldije. A algunos de ellos les di de golpes y les arranqué los cabellos, y les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros, y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. Les dije: ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Aunque Salomón fue amado por Dios, y Dios lo puso como rey de los israelitas, y en muchos países no hubo un rey que se le pudiera comparar, aún Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras. ¿Creen que vamos a permitir que ustedes sigan cometiendo este gran pecado contra nuestro Dios, de que sigan casándose con mujeres extranjeras? Junto a mí estaba un hijo de Joyadá, que era nieto del sacerdote Eliasib y yerno de Sanbalat el hornita, pero lo aparté de mí. Dios mío, acuérdate de los que contaminan el sacerdocio y transgreden el pacto que los sacerdotes y levitas han hecho contigo. Entonces saqué de allí a todos los extranjeros, y formé grupos de verdaderos sacerdotes y levitas, y les asigné su servicio, tanto para llevar la ofrenda de la leña en su momento, como para recoger los primeros frutos de todo. Dios mío, no te olvides de bendecirme.